Nunca pensé que un entrenamiento de fútbol pudiera convertirse en una pesadilla que sacara a la luz el lado oscuro de nuestro perfecto vecindario. Pero cuando un presidente de la Asociación de Propietarios, hambriento de poder, impidió que una ambulancia llegara hasta mi hija, aprendí que algunas personas valoran más las normas que la vida humana, y lo rápido que los minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Papá, no puede respirar. El pánico en la voz de mí se disparó a través del teléfono como electricidad. Algo le pasa a Maddie. Estaba desempaquetando cajas en nuestra nueva casa cuando recibí la llamada. Hacía solo 3 semanas que nos habíamos mudado a Oakwood, Estates, una urbanización cerrada de lujo con césped bien cuidado y estrictas normas de la Asociación de Propietarios, el tipo de lugar que prometía seguridad y protección. ¿Qué ha pasado?, pregunté cogiendo ya mis llaves. Ella comió algo en la merienda del equipo, está toda roja y jadeando. El entrenador tiene su EpiPen, pero no escuché el resto. Maddie tenía alergias alimentarias graves. Las habíamos controlado durante sus 16 años, pero la anafilaxia siempre fue nuestra pesadilla. Voy a llamar al 911, le dije. Quédate con ella. Dile al entrenador que use el EpiPen ahora. Me temblaban las manos cuando hice la llamada, mientras corría hacia mi coche. La voz tranquila de la operadora me tranquilizó poco. Ambulancia está siendo enviada al complejo deportivo Westfield. Tiempo estimado de llegada 6 minutos. ¿Se está administrando el EpiPen? Sí, confirmé, saliendo de nuestro camino de entrada. Pero necesita atención de emergencia de inmediato. La epinefrina solo da tiempo. Señor, por favor no conduzca hasta el lugar. Reúnase con la ambulancia en su casa para que puedan transportar. Necesito estar con mi hija, insistí. La voz de la operadora se endureció. Señor, la ambulancia llegará antes, si no tienen que buscarla en un complejo deportivo muy concurrido. Pueden recogerla y luego recogerle a usted de camino al hospital. Esto ahorra minutos críticos. La lógica atravesó mi pánico. Ella tenía razón. De acuerdo, acepté dándome la vuelta. Esperaré en casa. Por favor, date prisa. A continuación, llamé a mi esposa Sara, que estaba al otro lado de la ciudad, en una conferencia de profesores. Su respiración agitada me lo dijo todo. Ya me voy, dijo. ¿Usaron el EpiPen? Sí, pero ya sabes que eso solo da para 15 minutos. La ambulancia vendrá aquí y luego la recogerá. Nos vemos en el County General. Me paseaba por el porche, observando la calle, contando segundos que parecían horas. Maddie tuvo su primera reacción grave cuando tenía 4 años. Aún recuerdo el terror en sus ojos cuando se le cerró la garganta. Desde entonces nunca nos hemos tomado la seguridad alimentaria a la ligera. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi hijo. El entrenador usó EpiPen. Sigue luchando, pero un poco mejor. ¿Dónde está la ambulancia? Miré la hora. Habían pasado 8 minutos. Deberían llegar en cualquier momento. Fue entonces cuando volvió a sonar mi teléfono. Un número desconocido. «Hola, señor, soy el paramédico Martínez de los servicios de emergencia del condado. Estamos tratando de llegar a su residencia en Oakwood Estates, pero se nos niega la entrada en la puerta». Se me heló la sangre. ¿Por qué? ¿Qué? Es una emergencia. Hay una mujer bloqueando la entrada con su vehículo. Se niega a moverse e insiste en que necesitamos una autorización de visita a pesar de nuestras luces y sirenas de emergencia. Le hemos explicado la situación, pero no cede. ¿Hay otra entrada? No, dije aumentando el pánico. Solo hay una manera de entrar. Esto es una locura. Mi hija está teniendo una reacción anafiláctica. Estamos al tanto, señor. Nos hemos puesto en contacto con la policía para pedir ayuda, pero aún están en actas. Estamos intentando resolver esto, pero ya estaba corriendo hacia mi coche. Estoy llegando a la puerta ahora. El trayecto hasta la entrada de la comunidad duró menos de 2 minutos, pero me pareció una eternidad. Al acercarme, vi la ambulancia con las luces intermitentes, la sirena a todo volumen y un todoterreno Mercedes plateado aparcado en diagonal frente a la entrada, bloqueando el acceso. Junto al todoterreno había una mujer de unos 50 años,
con una melena rubia perfectamente peinada y una expresión de severa desaprobación. Hacía gestos enfáticos a los paramédicos, que parecían desesperados y furiosos. La reconocí inmediatamente. Karen Wilson, presidenta de la HOA, que nos había recibido personalmente en el vecindario con una carpeta de normas y una advertencia sobre nuestro camión de mudanzas que excedía el horario permitido para vehículos comerciales. Aparqué el coche de golpe y salí de un salto. ¿Qué demonios estás haciendo? Esa ambulancia tiene que pasar ya. Karen se volvió con el portapapeles pegado al pecho como una armadura. Señor Jensen, estos individuos intentan entrar sin la debida autorización. Simplemente estoy aplicando nuestros protocolos de seguridad. Es una ambulancia, grité señalando el vehículo de emergencia con las luces aún parpadeando. Están intentando salvar la vida de mí. Tienen que seguir los procedimientos adecuados, insistió impasible. Cualquiera puede poner luces en un vehículo. Tienen que ser verificadas y registradas en el sistema de visitas antes de... Mi hija se está muriendo. Las palabras salieron de mi garganta. Está teniendo una reacción anafiláctica. Cada segundo cuenta. La expresión de Karen no cambió. Entiendo que estés molesta, pero las reglas existen para la seguridad de todos. Si hacemos excepciones... No oí el resto. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi hijo. Papá, ¿dónde está la ayuda? Está empeorando. Algo se rompió dentro de mí. Me volví hacia el guardia de seguridad de la comunidad, que había estado observando inseguro desde su cabina. O mueves su coche ahora mismo, o juro por Dios que lo moveré yo mismo, dije con la voz mortalmente calmada. El guardia miró de mí a Karen y tomó una decisión. Corrió hacia el Mercedes, utilizó la llave de emergencia para abrirlo y lo puso, en punto muerto antes de empujarlo a un lado con la ayuda de un paramédico. «Esto es indignante», Karen protestó. «No tienes autoridad para...» En cuanto se despejó el camino, la ambulancia avanzó a toda velocidad, con las luces encendidas y la sirena sonando. Volví corriendo al coche, con el corazón palpitando de miedo y rabia. Mientras daba marcha atrás para seguir a la ambulancia, de vuelta al polideportivo, vi a Karen tecleando furiosamente en su teléfono, con la cara enrojecida por la indignación. En ese momento, no me importaba la política de la asociación de propietarios ni el drama del vecindario. Todo lo que importaba era llegar a Maddie a tiempo. Lo que no sabía entonces era que no se trataba solo de una emergencia o de un presidente de la asociación de propietarios hambriento de poder. Las acciones de Karen Wilson desencadenarían un conflicto que expondría la podredumbre bajo la superficie de nuestra prístina comunidad, y casi le costaría la vida a mi hija. Pero ahora mismo, corriendo detrás de la ambulancia, todo lo que podía pensar era, por favor, que lleguen a tiempo, por favor, que se ponga bien, porque algunas cosas son más importantes que las normas, y algunos errores no se pueden perdonar nunca. Llegué al polideportivo minutos después que la ambulancia, con los neumáticos chirriando al aparcar desordenadamente sobre la hierba. La escena en el campo era un borrón de actividad. Los paramédicos trabajando frenéticamente alrededor de mi hija, sus compañeras de equipo apiñadas en grupos asustados, los entrenadores tratando de mantener la calma. Maddie estaba tumbada, en la camilla con la cara hinchada y moteada y una mascarilla de oxígeno cubriéndole la nariz y la boca. Sus ojos, llenos de terror, encontraron los míos cuando me acerqué. «Estoy aquí, cariño», dije agarrando su mano. «Vas a estar bien». Uno de los paramédicos levantó la vista, con expresión sombría. «Sus vías respiratorias están comprometidas. La tensión está cayendo, tenemos que transportarla ya». «¿Por qué ha tardado tanto?», preguntó mi hijo Dylan con su rostro adolescente cubierto de lágrimas. Seguía empeorando. «Alguien bloqueó la puerta», dije, con la rabia que había reprimido, rugiendo de nuevo. El presidente de la asociación de propietarios no les dejó pasar. El paramédico jefe levantó la cabeza. «Hemos perdido casi 12 minutos. En anafilaxia eso es...» Se detuvo volviendo a centrarse en Maddie. «Movámonos. Papá, puedes venir con nosotros».
Mientras la subían a la ambulancia, me volví hacia Dylan. «Coge mi coche, vete a casa y espera. A que llame mamá». Las puertas de la ambulancia se cerraron con un golpe seco y salimos a toda velocidad dentro. Los paramédicos trabajaban con precisión urgente, mientras la respiración de Maddie se volvía más agitada. La epinefrina de su EpiPen estaba desapareciendo, y el retraso significaba que la reacción de su cuerpo había progresado peligrosamente. «Administrando segunda epinefrina», anunció el paramédico. «Empezando corticoesteroides intravenosos». Me agarré a la barandilla y vi cómo los monitores mostraban colores de advertencia a medida que las cifras de mi hija empeoraban. «¿Qué pasó exactamente en la puerta?», preguntó el paramédico, moviendo las manos con firmeza a pesar de la tensión. «¿Dijeron que alguien bloqueó físicamente el acceso?». La presidenta de la Asociación de Propietarios, expliqué, con la voz tensa. Karen Wilson aparcó su coche frente a la entrada y exigió la debida autorización de visita. No se movió, ni cuando le explicaron que era una emergencia médica. La cara del paramédico se ensombreció. «Estamos presentando un informe. Eso es obstrucción criminal de los servicios de emergencia. ¿Maddie estará bien?». Era la única pregunta que importaba. Me miró brevemente a los ojos. «El retraso no ha ayudado, pero estamos haciendo todo lo que podemos». Esa misma noche, una vez estabilizada Maddie en la unidad de cuidados intensivos del hospital, reconstruí lo que había sucedido en la puerta gracias a las conversaciones con los paramédicos, el guardia de seguridad y los vecinos que habían presenciado el enfrentamiento. La ambulancia había llegado a la entrada de Oakwood Estates a las 16:17 horas. Al encontrar la puerta de visitantes cerrada, siguieron el protocolo y activaron sus luces y sirenas. La señal universal para el acceso de emergencia Karen había salido de la comunidad cuando se percató de la presencia de la ambulancia. En lugar de continuar, detuvo su Mercedes en diagonal frente a la entrada y salió con su siempre presente portapapeles. «Exigió que le enseñáramos sus credenciales», me dijo Martínez en el hospital. «Mostramos nuestros carnés de los servicios de emergencia del condado y le explicamos que se trataba de una reacción alérgica grave. Insistió en que eso no era suficiente. Dijo que teníamos que estar debidamente registrados en el sistema de gestión de visitas». El guardia de seguridad, un recién contratado llamado Jeff, había intentado intervenir. «Intenté decirle a la señora Wilson que los vehículos de emergencia están autorizados automáticamente», me explicó cuando le llamé más tarde. «Pero ella dijo que yo era nuevo y que no entendía todos los protocolos de seguridad. Me amenazó con denunciarme a la empresa de seguridad». Karen se había mantenido firme, incluso cuando los paramédicos le explicaron que unos minutos podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Había citado múltiples incidentes de seguridad con vehículos de emergencia falsos en otras comunidades, incidentes que, según descubriría más tarde, eran totalmente inventados. Cuando llegué y el guardia de seguridad por fin actuó, habían transcurrido 11 minutos y 43 segundos desde la llegada de la ambulancia a la puerta. «Soy paramédico desde hace 12 años», me dijo Martínez con una compostura profesional quebradiza. «Nunca me habían impedido llegar a un paciente, jamás». Sara llegó al hospital poco después de las 5 de la tarde, con el rostro pálido por el miedo. Me reuní con ella en la sala de espera de la UCI, con el peso de lo que había ocurrido asentándose sobre mí como el cemento. «¿Cómo está?», fueron sus primeras palabras. «Estable por ahora. El médico dice que las próximas horas son críticas». La guié hasta una silla. «Sara, hay algo que debes saber». Sus ojos no se apartaban de los míos mientras le explicaba lo de la ambulancia, la puerta y Karen. Con cada detalle, su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad y a la fría furia. «¿Ella hizo qué?». La voz de Sara era peligrosamente tranquila. «¿Ella bloqueó una ambulancia que estaba tratando de llegar a nuestra hija?». «Los médicos dicen que el retraso empeoró significativamente el estado de Maddie», confirmé. «Su segunda exposición fue severa para empezar, pero esos minutos perdidos significaron
Esa mujer casi mata a nuestra hija. A Sara le temblaron las manos. Por los protocolos de visita. Antes de que pudiera contestar, se acercó la doctora de la UCI, la doctora Patel, una mujer serena, de mirada amable y modales firmes. Señor. ¿Y señora Jensen? Maddie está respondiendo bien al tratamiento. Las próximas 24 horas son críticas. Soy cautelosamente optimista. El alivio me invadió con tanta fuerza que tuve que agarrarme a la silla. ¿Fue significativo el retraso en el tratamiento?, preguntó Sara directamente. La doctora Patel no endulzó su respuesta. En la anafilaxia hablamos de la ventana dorada, el momento crítico en que la intervención es más eficaz. El estado de su hija empeoró sustancialmente durante el retraso notificado. La segunda dosis de epinefrina debería haberse administrado antes. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Entiendo que hubo un problema con el acceso de la ambulancia. Estamos documentando los plazos en su historial médico. Cualquier retraso en los servicios médicos de emergencia es una preocupación seria. Cuando se marchó, Sara y yo nos sentamos en silencio, cogidas de la mano, con el peso de lo que podría haber ocurrido, lo que aún podría ocurrir, sobre nosotras. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Dylan. «Papá, hay gente de HOA en nuestra casa. Dicen que violamos alguna norma cuando el guardia de seguridad movió el coche de Karen. ¿Qué debo hacer?» Me quedé mirando la pantalla con incredulidad. Nuestra hija luchaba por su vida en la UCI y Karen Wilson ya estaba lanzando su contraataque. «Diles que estamos en el hospital con Maddie y que pueden meterse el aviso de infracción por donde les quepa», respondí. Luego lo borré y respiré hondo. «No abras la puerta», escribí en su lugar. «Nos ocuparemos cuando lleguemos a casa». Sara leyó el mensaje por encima de mi hombro. «Esto no ha terminado, ¿verdad?» «No», dije sombríamente. «Pero nosotros tampoco». La sala de espera de la UCI se convirtió en nuestro segundo hogar durante las siguientes 24 horas. Sara y yo nos turnábamos para sentarnos con Maddie, cuyo estado se había estabilizado, pero seguía siendo grave. El ambiente estéril del hospital, con su olor antiséptico y su iluminación fluorescente, parecía existir en un universo distinto al de los cuidados jardines y las impolutas fachadas de Oakwood Estates. Durante mi vigilia de las 3 de la madrugada, junto a la cama de Maddie, estudié el rostro de mi hija. Incluso con la hinchazón de su reacción, podía ver rastros de la niña que una vez persiguió mariposas en nuestro antiguo patio, la niña de 3er grado que había aprendido a leer las etiquetas de los alimentos con feroz independencia, la adolescente que nunca había dejado que sus alergias definieran sus límites. El pitido constante de sus monitores marcaba el ritmo de mis pensamientos, que volvían una y otra vez a una verdad devastadora. Esto no tenía por qué haber ocurrido. «Señor Jensen», una enfermera apareció en la puerta. «Hay alguien aquí de los servicios de emergencia». En el pasillo estaba Martínez, todavía de uniforme, con aspecto de no haber dormido. «Acabo de terminar mi turno», explicó. «Quería ver cómo estaba su hija». «Está estable», le dije. «Los médicos son cautelosamente optimistas», Martínez asintió con la cabeza, y un breve gesto de alivio apareció en su rostro antes de que su expresión se tornara seria. «He presentado el informe oficial sobre lo ocurrido en la puerta. Mi supervisor quiere saber si prestará declaración». «Por supuesto», dije sin dudarlo. «Bien, porque lo que pasó no solo estuvo mal, sino que fue ilegal». Su voz se tensó. «Interferir con los servicios médicos de emergencia es un delito. Hay leyes estatales que protegen específicamente el acceso de los vehículos de emergencia». «¿Saldrá algo de todo esto?», pregunté, con el cinismo de las últimas horas calando en mi voz. «Eso depende del ruido que hagas», respondió con franqueza. «Pero deberías saber que tenemos la grabación de la cámara de la ambulancia. Grabó todo el incidente en la puerta, con marcas de tiempo. También audio nítido». Mi agotado cerebro se agudizó de repente. «¿Puedo obtener una copia de ese material?». «Veré lo que puedo hacer», prometió. «Y para que lo sepas, el hospital tiene cámaras de seguridad en la entrada de urgencias. Mostrarán exactamente cuándo llegamos con su hija».
Entre esas dos marcas, de tiempo está el retraso que... No terminó la frase. No era necesario. Por la mañana Maddie había mejorado lo suficiente como para que le quitaran el tubo respiratorio. Sus primeras palabras roncas fueron: «Ganamos el partido». Sarah se rió entre lágrimas, alisando el pelo de nuestra hacia atrás. «No hables de fútbol, solo descansa». Mientras Maddie volvía a dormirse, el doctor Patel nos puso al día de su estado. Las próximas 48 horas son cruciales para controlar las reacciones secundarias, pero confío cada vez más en su recuperación. Dudó y luego añadió: «Tengo entendido que hubo circunstancias inusuales con la respuesta de emergencia. El presidente de la HOA impidió físicamente que la ambulancia llegara hasta nuestra hija», afirmó Sarah rotundamente. 12 minutos, que casi le cuestan la vida a Maddie. La actitud profesional del doctor Patel se desvaneció momentáneamente, revelando una auténtica conmoción. Eso es, nunca había oído algo así. Desde una perspectiva médica, ese retraso agravó significativamente su estado. Hizo una nota en el historial de Maddie. «Estoy documentando esto completamente. Puede que lo necesites». Cuando se marchó, Sarah se volvió hacia mí, con una expresión que pocas veces había visto en nuestros 15 años de matrimonio. «Quiero que esa mujer rinda cuentas, Michael. No me importa lo que cueste. Lo haremos», prometí. «Pero primero concentrémonos en llevar a Maddie a casa». Mi teléfono zumbó con un mensaje de Dylan. «Papá, los vecinos están preguntando por Maddie. Además, hay un aviso de infracción pegado en nuestra puerta sobre movimiento no autorizado de vehículos dentro de la propiedad comunitaria e interferencia con los deberes oficiales de la HOA. La multa es de $500. Sarah leyó el mensaje por encima de mi hombro y emitió un sonido entre risa y gruñido. «No pueden hablar en serio». Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de la habitación del hospital. Entró un hombre alto y distinguido de unos 60 años, seguido de una mujer de la misma edad. Los reconocí de inmediato. Richard Winters, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios, y su esposa Eleanor. «Señor y señora Jensen», empezó Richard, con voz cuidadosamente modulada. «Nos hemos enterado de lo de su hija. La comunidad está muy preocupada». «¿Y tú?», pregunté, incapaz de mantener el filo de mi voz. Eleanor dio un paso adelante, agarrando una pequeña bolsa de regalo. «Hemos traído algo para Madison, de la Junta». Lo colocó sobre la mesa auxiliar, y luego añadió: «Lo que pasó ayer fue... desafortunado». «¿Desafortunado?». Sarah repitió, su voz peligrosamente tranquila. «El presidente de su HOA bloqueó una ambulancia que intentaba llegar hasta nuestra hija moribunda. El médico dice que esos minutos perdidos empeoraron significativamente su estado. ¿Y usted se llama eso desafortunado?». Richard se aclaró la garganta. «Parece que hay algún malentendido sobre los protocolos». «No hay ningún malentendido», interrumpí. «Su presidenta de la Asociación de Propietarios decidió que su portapapeles y su registro de visitas eran más importantes que la vida de mi hija. Eso no es un malentendido, es negligencia criminal. Deberíamos discutirlo en el momento oportuno», sugirió Richard, mirando incómodo la forma dormida de Maddie. «Tal vez en la próxima reunión de la Junta...». «Oh, lo discutiremos», le aseguró Sarah, con la voz vibrando de furia controlada. «Lo discutiremos con la Junta, con los servicios de emergencia, con el fiscal del condado si es necesario. Tu presidente de la HOA, borracho de poder, casi mata a nuestra hija, y alguien ha dejado un aviso de infracción de $500 en nuestra puerta mientras estamos en la UCI». Eleanor abrió mucho los ojos. «¿Un aviso de infracción? Eso debe ser un error». «El único error», dije poniéndome en pie para señalar el final de su visita, fue pensar que Oakwood Estates valoraba la vida humana por encima de su preciado reglamento». Cuando se fueron, Sarah y yo intercambiamos una mirada que no necesitaba palabras. Las líneas de batalla estaban trazadas. Esa tarde, mientras Maddie seguía mejorando, sonó mi teléfono con un número desconocido. Era Jeff, el guardia de seguridad de la puerta. «Señor Jensen, he oído que su hija está mejor. Eso es bueno». Hizo una pausa.
Escuche, probablemente voy a perder mi trabajo por esto, pero usted debe saber. Esta no es la primera vez que la señora Wilson ha bloqueado los vehículos de emergencia. El año pasado hubo un incidente con un camión de bomberos que respondía a un incendio en la cocina, y hace 3 meses una ambulancia privada para el problema cardíaco del señor Garza. ¿Se denunciaron estos incidentes?, pregunté cogiendo un bolígrafo. Supuestamente, pero nunca fueron a ninguna parte. Bajó la voz. Vas a luchar contra esto. Tengo documentación, registros de incidentes que nunca llegaron a la Junta. Guardé copias porque, bueno, sabía que algo peor pasaría eventualmente. Al colgar, recibí un mensaje de texto de Martínez. He recibido el visto bueno para la liberación del metraje. Necesitaré que firmes algunos formularios. Esto no está bien, y no vamos a dejarlo pasar. Miré a Maddie, que dormía plácidamente y cuyas constantes vitales mejoraban. Luego miré a Sara, cuya exhausta determinación coincidía con la mía. Es hora de contraatacar, dije en voz baja. Sara asintió. Por Maddie y por quien quiera que sea el siguiente. La noticia de que Karen había bloqueado la ambulancia se extendió por Oakwood Estates como un reguero de pólvora, provocando reacciones que revelaron el verdadero carácter de nuestra comunidad. Cuando trajimos a Maddie a casa del hospital, 3 días después, las líneas de batalla estaban claramente trazadas. Mientras ayudaba a mi hija, aún débil, a salir del coche, me di cuenta de que los vecinos me observaban desde las ventanas y los porches. Algunos saludaban con la mano. Otros se retiraban rápidamente tras puertas cerradas. Oakwood Estates se había convertido en un barrio dividido. ¿A qué vienen tantas flores?, preguntó Maddie, fijándose en la colección de ramos, tarjetas y cestas de regalo que había en nuestro porche. La gente se enteró de lo que pasó, le expliqué con sencillez, sin querer agobiarla aún con toda la situación. Estaban preocupados por ti. Dylan nos recibió en la puerta. Papá, hay como 50 mensajes en el foro de la comunidad sobre lo que pasó. Se ha puesto bastante intenso. Dentro, mientras Sara ayudaba a Maddie a acomodarse en el sofá, me conecté al foro en línea del vecindario. El tablón de mensajes, normalmente tranquilo, había estallado de actividad. Oraciones por la chica. Jensen, lo que pasó en la puerta es imperdonable. No nos apresuremos a juzgar hasta que escuchemos a ambas partes. Karen ha mantenido segura a nuestra comunidad durante años. Seguridad significa dejar pasar ambulancias por la puerta. Punto. Las normas existen por una razón. Todos deben seguir los procedimientos adecuados. El debate se recrudeció, post tras post, revelando una comunidad que se enfrentaba a lo sucedido y a lo que significaba para todos nosotros. El timbre de mi puerta sonó justo cuando terminaba de leer. Fuera estaba María Rodríguez, cuya familia vivía 3 puertas más abajo. Hice enchiladas, dijo tendiendo un plato cubierto. Mi hijo es alérgico a los cacahuetes, así que lo entiendo. Su expresión se endureció. Lo que hizo Karen fue imperdonable. Gracias, dije, sinceramente conmovido. ¿Le gustaría entrar? Durante la hora siguiente, un flujo constante de vecinos pasó por allí. La familia Peterson trajo deberes que Maddie no había hecho. Los ancianos Goldstein llevaron sopa de pollo casera. Todos expresaron variaciones del mismo sentimiento. Lo ocurrido estaba mal, era imperdonable, peligroso, pero no todos pensaban lo mismo. Cuando los Goldstein se marchaban, me di cuenta de que Linda Blackwell nos observaba desde el otro lado de la calle con el teléfono en la oreja, informando claramente de la actividad en nuestra casa. Linda era la mejor aliada de Karen en la Junta y su amiga desde hacía 20 años. La campaña de rumores ya ha empezado, dijo Tom Kelly, un vecino con el que apenas había hablado antes de hoy. Había llegado con su mujer y una tarta de la panadería del supermercado. Karen le está diciendo a todo el mundo que pusiste en peligro a la comunidad al autorizar a personal no autorizado a mover su coche. Eso es ridículo, dijo Sara, uniéndose a nosotros en la puerta. Por supuesto. ¿Qué lo es? Estuvo de acuerdo Tom. Pero la narrativa de Karen es que rompiste las reglas de la comunidad y la amenazaste. Y ella
Solo hacía su trabajo siguiendo los protocolos de seguridad. Bloqueó una ambulancia que intentaba salvar a mi hija, dije, luchando por mantener el nivel de voz. Lo sabemos, intervino Amanda, la mujer de Tom, y te apoya más gente de la que crees, pero tienen miedo de hablar públicamente. Karen tiene maneras de hacer la vida difícil a los que se cruzan con ella. Esa noche, mientras Maddie descansaba en el piso de arriba, Dylan nos enseñó lo que había descubierto en las redes sociales. La hija de Karen publicó esto en la página de Facebook de la comunidad, dijo girando su portátil hacia nosotros. El post era una declaración cuidadosamente elaborada que expresaba profunda preocupación por la desinformación que se está difundiendo y hacía hincapié en la importancia crítica de los protocolos de seguridad adecuados, incluso durante las emergencias. Afirmaba que Karen había retrasado la ambulancia menos de 2 minutos mientras verificaba las credenciales y sugería que nuestra familia estaba exagerando la situación por agravios personales contra la HOA. ¿Menos de 2 minutos?, repitió Sara con incredulidad. Tenemos imágenes con marcas de tiempo que muestran casi 12 minutos. Se están adelantando a la historia, me di cuenta. Controlando la narrativa. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Era Jeff, el guardia de seguridad, aún de uniforme pero claramente fuera de servicio. Necesito hablar contigo, dijo nervioso. No tengo mucho tiempo. Dentro, habló en voz baja y con rapidez. Me han llamado para una revisión de rendimiento. Mañana. Van a despedirme por mover el coche de Karen. No pueden hacer eso, protestó Sara. Estaban facilitando los servicios de emergencia. Dicen que violé el protocolo y dañé propiedad privada. Se pasó una mano por el pelo. No puedo perder este trabajo, señor Jensen. Mi mujer está embarazada y nuestro seguro... Ayudaremos. Prometí. Tengo un amigo que es abogado laboral y testificaremos sobre lo que pasó. Después de que Jeff se fuera, el timbre volvió a sonar. Esta vez era un mensajero entregando un sobre grande. Notificación oficial de violaciones de HOA y audiencia. Dentro había una queja formal, meticulosamente documentada de puño y letra de Karen, citándonos por dirección no autorizada del personal de seguridad, daños a la propiedad privada, un parachoques rayado en su Mercedes, creación de un entorno hostil para un funcionario de la HOA, difusión de declaraciones difamatorias sobre las actividades de la junta directiva. Se ha programado una vista para la semana que viene para determinar las sanciones, que podrían incluir multas de hasta $1,000 y una posible revisión de la pertenencia a la comunidad. Nos amenazan con echarnos del barrio, dijo Sara con incredulidad. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. ¿Señor Jensen? Soy Rebecca Torres de Channel 7 News. Hemos recibido informes sobre un incidente en el que un presidente HOA bloqueó una ambulancia de llegar a su hija durante una emergencia médica. ¿Estaría dispuesto a comentar? Miré a Sara, que asintió con firmeza. Sí, le dije al periodista. Lo tenemos todo en vídeo. Esa noche, cuando fuimos a ver a Maddie antes de acostarnos, nos hizo la pregunta que tanto temíamos. Papá, ¿de verdad alguien intentó impedir que la ambulancia me ayudara? Me senté en el borde de su cama, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Sí, cielo. El presidente de la HOA pensó que la ambulancia debía seguir primero los procedimientos de registro de visitantes. Maddie se quedó callada un momento. El paramédico me dijo que casi muero, dijo finalmente. Si hubieran llegado unos minutos más tarde, la cogí de la mano y se me partió el corazón al ver el miedo en sus ojos. Nos aseguraremos de que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Se lo prometo. Cuando apagué su luz, mi determinación se endureció. Ya no se trataba solo de un incidente. Se trataba de una comunidad en la que el poder se había corrompido, en la que las normas eran más importantes que las personas, en la que el miedo había silenciado a demasiados durante demasiado tiempo. Y ya era hora de que eso cambiara. Mañana, después de que la cadena de noticias se pusiera en contacto conmigo, me tomé un día libre en el trabajo. Con Maddie recuperándose en el piso de arriba
y Sara volviendo a su trabajo de profesora tras días de permiso de urgencia. Convertí nuestro comedor en un cuartel general de investigación. Mi formación en Derecho Mercantil me había enseñado una verdad esencial: la documentación gana casos. Y si esto iba a convertirse en la batalla legal que parecía que iba a ser, necesitaba algo más que un enfado justificado. Necesitaba pruebas. Empecé por organizar lo que ya teníamos: la grabación de la cámara de la ambulancia que el paramédico Martínez había entregado esa mañana, los registros del hospital en los que constaba el retraso crítico y las declaraciones de los testigos en la puerta. Pero sabía por experiencia que los incidentes aislados rara vez cuentan la historia completa. «Señor Jensen», una voz llamó desde la puerta principal, seguida de un suave golpe. «Soy Rose Hernández del 1422 de Oakwood Circle». Al abrir la puerta, me encontré con una anciana a la que reconocía de las reuniones de la comunidad, pero con la que nunca había hablado. «Me he enterado de lo de su hija», dijo con un acento más marcado por la emoción. «Lo siento mucho. Esa mujer no es la primera vez». Rose llevaba 15 años viviendo en Oakwood Estates, más que los 12 años de Karen como presidenta de la Asociación de Propietarios. Una vez sentada a la mesa de mi comedor, me contó una historia que confirmó mis crecientes sospechas. Hace 3 años mi marido sufrió un derrame cerebral. Llegó la ambulancia, pero Karen los retrasó en la puerta, insistiendo en que primero tenían que registrarse en el sistema de visitas. Le brillaban los ojos. Cuando llegaron a Roberto, se habían perdido unos minutos preciosos. Los médicos dijeron que una intervención más temprana podría haber evitado parte del daño cerebral. ¿Informaste de esto?, le pregunté amablemente. A la junta, sí. Karen dijo que revisarían los procedimientos de la puerta, pero nada cambió. Muchas familias de aquí tienen miedo de desafiarla. Ella tiene formas de hacer la vida difícil: infracciones, multas, exclusión social. Después de que Rose se marchara, prometiendo entregar una declaración por escrito, sonó mi teléfono. Era Jeff, el guardia de seguridad. Me despidieron, dijo con voz queda. Alegaron que violé los protocolos de seguridad y puse en peligro a la comunidad. Lucharemos contra esto, le aseguré. ¿Qué hay de los otros incidentes que mencionaste? Tengo todo. Registros de seguridad, informes de incidentes, mis notas de personal. Incluso tengo correos electrónicos en los que planteé mis dudas sobre los protocolos de los vehículos de emergencia, y me dijeron que siguiera la cadena de mando establecida. Puede enviarme copias. Ya voy para allá. A mediodía, la mesa de mi comedor estaba llena de pruebas. Los documentos de Jeff revelaban un patrón inquietante: 5 incidentes distintos a lo largo de 3 años en los que los vehículos de emergencia se habían retrasado en la puerta. Cada vez, Karen estaba casualmente en el lugar e insistía en los protocolos adecuados. En todas las ocasiones se documentaron los problemas, pero finalmente se desestimaron. Más impactantes fueron los registros financieros de la Asociación de Propietarios a los que Jeff había accedido antes de su despido. Hacía 3 años, Oakwood Estates había contratado a Premium Security Solutions para instalar un sofisticado sistema de seguridad en la entrada, con cámaras, registros electrónicos y acceso remoto. El sistema había costado a la comunidad más de $300,000. «Mira quién es el dueño de Premium Security Solutions», dijo Jeff, señalando los documentos de registro de la empresa. Mis ojos se abrieron de par en par. Wilson Security Holdings, LLC. El marido de Karen. La junta nunca reveló la conexión durante el proceso de licitación, explicó Jeff. La mayoría de los residentes no tienen ni idea de que están pagando tarifas superiores a la empresa familiar de Karen. Todavía. Estaba procesando esta información cuando volvió a sonar mi teléfono. Otro vecino al que apenas conocía, y luego otro, cada uno con su propia historia de Karen. A última hora de la tarde, mi investigación se había ampliado para incluir irregularidades financieras, aplicación selectiva de las normas y un patrón sistemático de intimidación. Timbre sonó poco después de las 4 de la tarde. Al abrir me encuentro con una mujer de aspecto profesional,
con uniforme de bombera. «Señor Jensen, soy la jefa de batallón Diana Rivera, de la oficina del jefe de bomberos del condado. ¿Puedo pasar?» Dentro explicó su presencia. «Hemos recibido una denuncia anónima sobre problemas de acceso de emergencia en Oakwood Estates. Dada la gravedad de las acusaciones, he sacado nuestros registros de inspección». Abrió una carpeta que había sobre la mesa. «Hace 3 años, citamos a Oakwood Estates por protocolos inadecuados de acceso de vehículos de emergencia. La HOA fue requerida para implementar cambios específicos, incluyendo el acceso inmediato para vehículos de emergencia sin procedimientos de verificación». «¿Se hicieron esos cambios?», pregunté. «Según el informe de cumplimiento que presentaron, sí, pero basándonos en lo que le pasó a su hija», frunció el ceño. «Estamos iniciando una investigación formal. Falsificar informes de cumplimiento es un delito grave. Después de que el jefe Rivera se marchara, prometiendo mantenerme informado, revisé todo lo habíamos reunido. El panorama que se perfilaba era mucho más preocupante que un incidente aislado. Karen Wilson no se había limitado a bloquear una ambulancia en un momento de mal juicio, sino que había socavado sistemáticamente los protocolos de acceso de emergencia mientras enriquecía a su familia con contratos de seguridad. Mi investigación se vio interrumpida por el sonido de un telediario procedente del salón, donde Dylan estaba viendo la televisión. «Noticias de última hora», anunció el presentador. «Han aparecido imágenes inquietantes que muestran a un presidente de HOA impidiendo que una ambulancia llegue a una adolescente que sufre una reacción alérgica potencialmente mortal». La pantalla mostraba la grabación de la cámara de la ambulancia, que captaba con todo detalle la obstrucción de Karen. La marca de tiempo en la esquina mostraba claramente el retraso de 12 minutos. «Channel 7 News ha sabido que esto puede no ser un incidente aislado», continuó el reportero. «Las fuentes sugieren un patrón de obstrucción de vehículos de emergencia en la exclusiva comunidad de Oakwood Estates. La oficina del jefe de bomberos del condado ha confirmado que están iniciando una investigación». Mi teléfono se llenó inmediatamente de llamadas y mensajes de texto. Vecinos, amigos, periodistas en busca de comentarios. Entre ellos había un mensaje de Richard Winters, vicepresidente de la Asociación de Propietarios. «Reunión de emergencia de la Junta convocada para mañana. La situación se ha descontrolado». Inmediatamente después le siguió otro mensaje, de un número desconocido. «No tienes ni idea de con quién estás tratando. Deja esto ahora o te arrepentirás. Karen tiene amigos en las altas esferas». Hice una captura de pantalla de la amenaza y la añadí a mi creciente archivo de pruebas. Estaba claro que la investigación había tocado una fibra sensible, lo que me decía que íbamos por buen camino. Cuando esa noche fui a ver cómo estaba Maddie y la encontré dormida, con la cara por fin coloreada, me di cuenta de que esto iba mucho más allá de una ambulancia o una familia. Se trataba de un sistema que había priorizado el poder y los beneficios sobre la vida de las personas, y no habíamos hecho más que empezar. La reunión de emergencia de la Junta estaba prevista para las 19 horas en la Casa Club de Oakwood, Estates. A las 18:30 el aparcamiento ya estaba a rebosar, y los residentes se desparramaban por el cuidado césped exterior. Se había corrido la voz rápidamente tras la emisión de las noticias, y parecía que toda la comunidad había acudido. Sarah y yo llegamos juntas, ya que Dylan se había quedado en casa con Maddie. Al acercarnos a la entrada, los vecinos se separaron para dejarnos pasar, algunos ofreciéndonos palabras de apoyo en voz baja, otros apartando la mirada. La división en la comunidad era palpable. En el interior, las habituales filas ordenadas de sillas se habían completado con otras adicionales, pero la gente seguía de pie a lo largo de las paredes. En la mesa de delante estaban sentados los demás miembros de la Junta: Richard Winters, vicepresidente, Eleanor Winters, Linda Blackwell y George Porter. El asiento de Karen permanecía visiblemente vacío. «¿Dónde está Karen?», gritó alguien. Mientras Richard intentaba poner orden en la reunión,
La señora Wilson no puede asistir esta noche debido a... Richard comenzó. Por haber salido en las noticias, interrumpió otra voz, provocando una oleada de risas incómodas. La cara de Richard se tensó. Mantengamos el decoro, por favor. Es una situación difícil para todos, especialmente para la familia Jensen. Rose Hernández se levantó de su asiento. Su hija casi muere porque Karen bloqueó una ambulancia. Muchos aplaudieron mientras otros se movían incómodos o fruncían el ceño en señal de desaprobación. Richard levantó las manos para pedir silencio. Estamos aquí esta noche para abordar las preocupaciones de la comunidad sobre los procedimientos de acceso de vehículos de emergencia y para aclarar la posición de la Junta. Linda Blackwell se inclinó hacia adelante. En primer lugar, queremos expresar nuestra sincera preocupación por la salud y el bienestar de Madison Jensen. Lo que pasó fue desafortunado. ¡Desafortunado! La voz de Sarah atravesó la habitación como una cuchilla. Mi hija podría haber muerto. Los informes médicos confirman que el retraso de 12 minutos empeoró significativamente su estado. Nadie discute que se haya producido un retraso, intervino suavemente Richard. Sin embargo, hay protocolos establecidos para la seguridad de la comunidad que deben ser... En realidad, estamos disputando eso. Me levanté, sosteniendo una carpeta. Tengo aquí la citación del jefe de bomberos del condado de hace 3 años, exigiendo a Oakwood Estates proporcionar acceso inmediato a los vehículos de emergencia, sin procedimientos de verificación. La Asociación de Propietarios presentó documentos de cumplimiento, afirmando que estos cambios se habían aplicado. Es evidente que no lo fueron. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Richard miró a Linda, su pánico momentáneo visible, antes de recuperar la compostura. Esos protocolos tienen ciertas interpretaciones, ofreció George Porter débilmente. No es necesaria ninguna interpretación para el acceso inmediato, repliqué. Y ya hablamos de protocolos, quizá deberíamos abordar el conflicto. ¿Te intereses no revelado en relación con Premium Security Solutions? La habitación se quedó en silencio. La expresión de Richard se congeló. Para quienes no lo sepan, continué, nuestra comunidad pagó más de $300,000 por un sistema de seguridad de una empresa propiedad del marido de Karen Wilson. Un hecho nunca revelado durante el proceso de licitación. Los gritos de asombro y las exclamaciones recorren la multitud. La mayoría de los residentes no sabían nada. Linda Blackwell se recuperó primero. Esa acusación es falsa y difamatoria. La Junta llevó a cabo una minuciosa... Aquí tengo los documentos de registro de la empresa, interrumpí, mostrando los papeles que Jeff me había proporcionado, junto con los registros financieros de la HOA que muestran los pagos a Premium Security Solutions. ¿Le gustaría revisar su declaración antes de afirmar cualquier otra cosa que pueda ser refutada con registros públicos? Por primera vez, los miembros de la Junta parecían realmente nerviosos. Richard se aclaró la garganta. Son acusaciones graves que merecen una investigación. Sin embargo, la reunión de esta noche es específicamente sobre los protocolos de acceso de emergencia, que han sido ignoradas durante años, gritó Tom Kelly. ¿Cuántas otras emergencias se retrasaron antes que los Jensen? Levanten la mano. ¿Quién más ha experimentado retrasos de vehículos de emergencia en nuestra puerta? Al menos 8 personas levantaron la mano, entre ellas Rose Hernández. Esto es indignante, declaró Richard, intentando recuperar el control. Estamos cayendo en acusaciones infundadas. Con el debido respeto, señor Winters, llegó una nueva voz desde el fondo. No hay nada infundado en lo sucedido. La multitud se separó para mostrar al jefe de batallón Rivera con su uniforme completo, flanqueado por 2 oficiales. Estoy aquí en representación de la oficina del jefe de bomberos del condado. Basándonos en las pruebas, hemos reunido, incluyendo registros de seguridad y declaraciones de testigos, estamos emitiendo una citación inmediata a Oakwood Estates, HOA por incumplimiento de los requisitos de acceso de emergencia. Se acercó a la mesa del consejo y les puso delante un documento oficial. Además,
Estamos investigando una posible falsificación de los informes de cumplimiento presentados tras nuestra anterior citación. Se trata de un asunto grave que podría acarrear importantes sanciones. La reunión se convierte en un caos. Saltan las acusaciones, la gente habla por encima de los demás y los miembros del consejo se apiñan para consultar urgentemente. En medio del desorden, mi teléfono zumbó con un mensaje de Dylan. «Papá, alguien está en nuestra casa haciendo fotos de nuestro jardín y del equipo médico de Maddie». Se me heló la sangre. Le enseñé el mensaje a Sara. «Vete», dijo ella inmediatamente. «Yo me quedaré aquí». Me escabullí mientras Richard golpeaba inútilmente su mazo, intentando restablecer el orden. El corto trayecto hasta casa se me hizo interminable, y mi mente se llenó de posibilidades. Reporteros, vecinos curiosos o algo más siniestro. Al girar en nuestra calle, vi una figura que se alejaba de nuestro patio delantero. Linda Blackwell, la mejor aliada de Karen, cámara en mano. Se apresuró hacia su coche aparcado a media manzana. Dylan se reunió conmigo en la puerta, con su rostro adolescente tenso por la preocupación. Estaba haciendo fotos de la botella de oxígeno de Maddie en el porche y midiendo nuestro césped con una regla. Dentro, encontré un aviso de infracción ya deslizado bajo nuestra puerta. Equipo médico no homologado visible desde la calle. Y césped que excede la altura máxima permitida, 3,5 pulgadas. La multa era de $750. La furia se apoderó de mí como una marea. Utilizar el equipo médico de mi hija para salvarle la vida como motivo de una violación de la HOA era más que mezquino. Era cruel, vengativo y potencialmente peligroso si nos obligaba a trasladar el equipo al interior. Sonó mi teléfono. Sara me llamaba desde la reunión, que al parecer se había complicado aún más, tras el anuncio del jefe Rivera. «Michael, están intentando convocar una sesión ejecutiva para excluir a los residentes», informó. «Pero la mitad de la junta insiste ahora en la dimisión de Karen antes de proceder con nada. Es un caos». Mientras hablábamos, mi correo electrónico recibió un mensaje de Richard Winters con el asunto urgente, propuesta de resolución. El mensaje era breve. «Esta situación se ha agravado innecesariamente. La Junta está dispuesta a desestimar todas las infracciones pendientes contra su familia y establecer nuevos protocolos de acceso de emergencia a cambio de su acuerdo de no emprender acciones legales ni hablar más con los medios de comunicación. Por favor, comunique su disposición a dialogar». Me quedé mirando la pantalla. Su desesperación era ahora evidente. Las imágenes de la cámara del coche, la investigación del jefe de bomberos, las conexiones financieras, estaban luchando por contener los daños. «Están ofreciendo un trato», le dije a Sara. «Quieren que lo dejemos todo a cambio de desestimar nuestras infracciones». Su respuesta fue inmediata: «Ni hablar». Cuando terminé la llamada recibí otro mensaje de Jeff. «Comprueba tu correo electrónico. Acabo de enviarte los mensajes internos de Karen al personal de seguridad del año pasado. Nos ordenó específicamente que retrasáramos los vehículos de emergencia para una verificación adecuada, independientemente de las circunstancias». Sabía exactamente lo que hacía. La escalada había comenzado, pero no de la forma que Karen y sus aliados habían previsto. Su sistema de miedo y control se derrumbaba, expuesto a la luz que tanto se habían esforzado por evitar, y no habíamos hecho más que empezar. La mañana siguiente a la caótica reunión de la junta directiva, me desperté al oír voces fuera de casa. Mirando a través de las persianas, vi una furgoneta de las noticias locales aparcada al otro lado de la calle, con un reportero preparándose para una emisión en directo. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas, la mayoría de números desconocidos, y docenas de mensajes de texto de vecinos. «Papá, somos tendencia», anunció Dylan levantando su teléfono para mostrarme un hashtag de las redes sociales. «HOA Karen Blocks Ambulance». La grabación de la cámara se hizo viral de la noche a la mañana y trascendió las noticias locales. Los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de la historia, presentándola como un cuento con moraleja sobre las extralimitaciones de las HOA.
Llegaron comentarios de todo el país, muchos de ellos compartiendo sus propias historias de terror con las HOA. Esto ya no se trata solo de nosotros, me di cuenta en voz alta. Sara asintió con la cabeza, desplazándose a través de su propio teléfono. El supervisor del condado acaba de emitir un comunicado pidiendo una investigación sobre los protocolos de acceso de emergencia para todas las comunidades cerradas. Michael, esto se está convirtiendo en un problema político. La presión sobre Oakwood Estates se intensificó a lo largo del día. Funcionarios del condado anunciaron una revisión formal de todos los procedimientos de emergencia HOA dentro de su jurisdicción. La oficina del jefe de bomberos amplió su investigación para incluir posibles cargos penales por falsificación de documentos de conformidad. Los paramédicos locales organizaron una protesta a las puertas de la comunidad, portando pancartas en las que se leía «Los segundos cuentan y las vidas por encima de las reglas». Al mediodía, mi bandeja de entrada de correo electrónico se había colapsado bajo el peso de los mensajes. Periodistas que buscaban comentarios, vecinos que ofrecían su apoyo, abogados que proponían representación e incluso productores de telerrealidad interesados en nuestra historia. Entre ellos había un mensaje inesperado de George Porter, uno de los miembros de la Junta. «Señor Jensen, ya no puedo permanecer en silencio. Los documentos adjuntos muestran que Karen ha estado manipulando sistemáticamente las finanzas y los procedimientos de la Asociación de Propietarios durante años. Algunos de nosotros en la Junta se mantuvo en la oscuridad. Otros fueron cómplices. Estoy dimitiendo con efecto inmediato y cooperará con cualquier investigación. Siento lo que le pasó a su hija». Se adjuntaban correos electrónicos internos y registros financieros que superaban incluso nuestras pruebas existentes. Documentación sobre la aplicación selectiva de la ley contra residentes problemáticos. Transacciones financieras que beneficiaban a los negocios de los miembros de la Junta. Y lo más condenatorio de todo, una cadena de correos electrónicos en la que se discutía específicamente cómo mantener los procedimientos de verificación para los vehículos de emergencia, a pesar de los requisitos del jefe de bomberos. Mientras estudiaba estos documentos, llegó el jefe del batallón Rivera, acompañado de 2 funcionarios del condado. «Señor Jensen, estamos llevando a cabo una inspección formal de los sistemas de acceso de emergencia de Oakwood Estates», explicó. «Dada su experiencia, nos gustaría que participara». A las puertas de la comunidad, nos encontramos con una escena de confrontación. Se había reunido un grupo de residentes, muchos de ellos con brazaletes rojos confeccionados a toda prisa que simbolizaban el apoyo al acceso de emergencia. Frente a ellos, había un contingente más pequeño de partidarios de Karen, entre ellos Linda Blackwell, que lo estaba grabando todo con su siempre presente teléfono. «Esto es propiedad privada», gritó Linda cuando el equipo del jefe Rivera empezó a examinar los mecanismos de la puerta. «No tienen derecho a inspeccionar sin la aprobación de la Junta». «En realidad, tenemos todo el derecho», contraatacó uno de los funcionarios del condado, presentando documentación oficial. «Los puntos de acceso de los servicios de emergencia son competencia del condado, independientemente de la situación de la propiedad privada». A medida que avanzaba la inspección, que reveló múltiples infracciones de los códigos de seguridad, los residentes empezaron a compartir con los funcionarios sus propias historias de retrasos por emergencias. Lo que había empezado como la pesadilla de una, estaba revelando un problema sistémico que afectaba a toda la comunidad. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Sara. «Pon Canal 7 ahora». Tomé prestado el teléfono de un vecino para ver la emisión. En la pantalla estaba la propia Karen Wilson, inmaculadamente vestida y serena, haciendo su primera declaración pública. Como presidente de Oakwood Estates HOA, siempre he dado prioridad a la seguridad de nuestra comunidad. El desafortunado incidente con la familia Jensen ha sido muy mal caracterizado. Simplemente estaba siguiendo los protocolos establecidos para verificar las credenciales, un proceso que solo llevó unos minutos. Cualquier afirmación de retrasos prolongados simplemente no es exacta. El reportero interrumpió.
Pero la grabación de la ambulancia muestra claramente un retraso de 12 minutos con verificación de tiempo. La sonrisa practicada de Karen vaciló momentáneamente. Se está investigando la exactitud de esas marcas de tiempo. Lo que el público no entiende es que hemos tenido incidentes de violaciones de seguridad en comunidades cerradas utilizando vehículos de emergencia como cobertura. ¿Puede aportar documentación sobre estos incidentes? La sonrisa de Karen se tensó aún más. Esa información es confidencial por razones de seguridad. Lo fundamental es que los protocolos existen para proteger a nuestros residentes. Y como presidenta, no puedo hacer excepciones que puedan poner en peligro a la comunidad. Incluso cuando la vida de un niño está en juego. Antes de que Karen pudiera responder, se oyó una nueva voz, la del doctor Patel del hospital, hablando desde una perspectiva puramente médica, afirmó con firmeza. El retraso de 12 minutos en el tratamiento empeoró significativamente el estado de Madison Jensen. En casos de anafilaxia, cada minuto cuenta. No hay absolutamente ningún protocolo de seguridad que deba tener prioridad sobre el acceso médico de emergencia. La reacción pública fue rápida y devastadora. Los comentarios inundaron las redes sociales, condenando la postura de Karen. Funcionarios locales emitieron declaraciones distanciándose de sus puntos de vista. Incluso la National HOA Association emitió un comunicado afirmando que el acceso médico de emergencia debe tener siempre prioridad absoluta sobre cualquier procedimiento de verificación. Por la tarde, la presión se había intensificado aún más. El supervisor del condado anunció audiencias de emergencia sobre el acceso a las urbanizaciones cerradas. Otros 3 miembros de la Junta de Oakwood Estates dimitieron. Una petición exigiendo la destitución inmediata de Karen como presidenta de la HOA reunió firmas de más del 70% de los residentes de la comunidad en cuestión de horas. A pesar de todo, Maddie seguía siendo nuestra principal preocupación. La atención mediática y el conflicto comunitario habían hecho mella en su recuperación. Empezó a tener pesadillas en las que no podía respirar, en las que figuras sin rostro con sujetapapeles le impedían recibir ayuda. No entiendo por qué alguien detendría una ambulancia, me dijo aquella noche mientras me sentaba en el borde de su cama, aunque pensaran que estaban siguiendo las normas. Algunas personas se centran tanto en las normas que olvidan lo que éstas deben proteger, intenté explicar. Pero lo que está ocurriendo ahora puede ayudar a que esto no le pase nunca a nadie más. Cuando se durmió, me reuní con Sara en el salón, donde estaba revisando el creciente archivo de pruebas. «Ha llamado el fiscal del condado», dijo en voz baja. «Están considerando presentar cargos penales contra Karen por obstrucción a los servicios de emergencia». «Bien», dije. La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. Sara me miró. «Ya no se trata solo de rendir cuentas, ¿verdad? Se trata de cambiar un sistema que pone las normas por encima de la vida de las personas». Tenía razón. Lo que había empezado como la lucha de una familia por la justicia se había convertido en algo más grande, un cuestionamiento fundamental de las estructuras de poder que daban prioridad al control sobre la compasión, a los protocolos sobre las personas, a las normas sobre la razón. La presión pública ya no era solo sobre Karen Wilson, era sobre un sistema roto que había permitido a alguien como ella jugar con la vida de un niño en nombre de las normas comunitarias, y día a día esa presión iba en aumento hacia algo que cambiaría Oakwood Estates para siempre. La carta certificada llegó exactamente 14 días después del incidente en el portal. Papel de carta de color crema con el membrete en relieve de Caldwell Morris & Fairchild LLP. Uno de los bufetes más caros del condado, señor y señora Jensen, comenzó con fría formalidad. Este bufete representa a la señora Karen Wilson en todos los asuntos relacionados con los recientes acontecimientos en Oakwood Estates. Nuestra cliente ha sufrido daños sustanciales debido a sus declaraciones difamatorias, la distribución no autorizada de imágenes de seguridad y los esfuerzos deliberados para dañar su reputación profesional.
La carta exigía el cese inmediato de todas las comunicaciones despectivas, la eliminación de todas las publicaciones en redes sociales relacionadas con el incidente y una retractación pública de nuestras afirmaciones falsas sobre las acciones de la señora Wilson. El incumplimiento en un plazo de 48 horas dará lugar a la presentación de una demanda por difamación en la que se reclamarán daños y perjuicios por un importe superior a 1,5 millones de dólares, concluía. Sara levantó la vista de la carta con una expresión mezcla de incredulidad y enfado. ¿Nos va a demandar? ¿Después de lo que le hizo a Maddie? Es intimidación, expliqué, reconociendo la táctica de mis días de abogada de empresa. Intenta asustarnos para que guardemos silencio. Mi apreciación se confirmó a la mañana siguiente, cuando llegaron cartas similares a los domicilios de otros 5 residentes francos, entre ellos Rose Hernández y Tom Kelly. Karen intentaba acallar la oposición de la comunidad mediante amenazas legales. Llamé a Alex Murray, un abogado litigante que conocía de la Facultad de Derecho y que estaba especializado en casos SLAPP, demandas estratégicas contra la participación pública. Esto es intimidación de manual, confirmó Alex tras revisar la carta. Es imposible que gane un caso de difamación cuando tienes pruebas en vídeo que demuestran que tus declaraciones son ciertas, pero puede hacer que el proceso sea lo suficientemente caro y estresante como para que la mayoría de la gente se eche atrás. No nos vamos a echar atrás, dijo Sara con firmeza. Alex sonrió. Esperaba que dijeras eso, porque no solo vamos a defender, vamos a contraatacar. En 24 horas, Alex había preparado una respuesta exhaustiva a la amenaza legal de Karen, junto con nuestra propia contrademanda por provocación intencionada de angustia emocional, obstrucción, de los servicios de emergencia e imprudencia temeraria. También hemos preparado un requerimiento judicial de urgencia, explicó Alex, que impide cualquier modificación de los sistemas de acceso a las puertas hasta que se resuelva el caso, y vamos a presentar una queja formal ante el Colegio de Abogados del Estado por la implicación de su abogado en lo que parece ser una demanda frívola cuyo único objetivo es el acoso. La mañana en que se presentó nuestra contrademanda, recibí una llamada de Richard Winters, presidente en funciones de la HOA tras la oleada de dimisiones. Jensen, empezó sin preámbulos, esto ha ido demasiado lejos. La Junta quiere resolver este asunto antes de que lleve a la comunidad a la bancarrota. Nuestra compañía de seguros amenaza con cancelar nuestra cobertura por este lío. Eso parece un problema de Karen, no de Jensen, respondí. Sé razonable, suplicó. Karen actuó como individuo, no siguiendo instrucciones de la Junta. La HOA no debería ser castigada por sus acciones. Sin embargo, su Junta la apoyó durante años, ignoró incidentes anteriores y sigue intentando aplicar sus represalias contra mi familia, señalé. No podéis separaros de sus acciones ahora que han convertido en un lastre. Más tarde ese mismo día, nuestra demanda se amplió para incluir no solo a Karen, sino también a la propia asociación de propietarios, a la empresa de seguridad y a los miembros de la Junta que habían aprobado el incumplimiento de los procedimientos de la puerta. La batalla legal se unió por completo. Lo que siguió fueron 3 semanas de intensas maniobras legales. Los carísimos abogados de Karen presentaron mociones de desestimación, mociones de amordazamiento y mociones para excluir la grabación de la dashcam, como obtenida sin la debida autorización. Nuestro equipo se opuso a cada movimiento, mientras los medios de comunicación locales cubrían cada acontecimiento. El primer punto de inflexión importante se produjo durante la declaración de Karen. Alex se había preparado meticulosamente, sentando una cuidadosa base antes de lanzar la trampa. Señora Wilson, empezó con indiferencia, ha declarado en repetidas ocasiones que sus acciones en la puerta eran simplemente seguir los protocolos de seguridad establecidos, ¿correcto? Sí, respondió Karen con seguridad. Nuestras directrices comunitarias exigen la verificación de todos los visitantes, incluidos los servicios de emergencia. ¿Y quién estableció esos protocolos? La Junta los aprobó basándose en las recomendaciones
de los consultores de seguridad. Alex asintió y deslizó un documento por la mesa. Es la citación del jefe de bomberos del condado de hace 3 años, que exige el acceso inmediato de los vehículos de emergencia sin procedimientos de verificación. ¿Conoce este documento? Karen miró a su abogado, que asintió levemente. Sí, pero esos requisitos se incorporaron a nuestros protocolos, manteniendo las medidas de seguridad necesarias. Ya veo. Y este documento, continuó Alex mostrando otro papel, es el informe de cumplimiento presentado a la oficina del jefe de bomberos, en el que se afirma que Oakwood Estates había implantado el acceso inmediato para vehículos de emergencia. ¿Quién preparó este informe? Karen se movió incómoda. Era responsabilidad de la Junta. Puede que lo haya revisado. Alex mantuvo una expresión neutra mientras ponía un tercer documento sobre la mesa. Se trata de un correo electrónico, dirigido por usted a la empresa de seguridad, fechado una semana después de la presentación del informe de conformidad. En él, usted ordena específicamente al personal de seguridad que siga exigiendo la verificación independientemente del tipo de vehículo o del estado de emergencia alegado. ¿Puede explicar por qué dio instrucciones que contradicen directamente lo que acababa de certificar a los funcionarios del condado? A Karen se le fue el color de la cara. Su abogado pidió una pausa, pero el daño ya estaba hecho. La declaración había revelado no solo negligencia, sino desprecio deliberado de los requisitos de seguridad y posible falsificación de documentos oficiales. El segundo avance vino de una fuente inesperada. Howard Wilson, marido de Karen, se puso en contacto con Alex en privado. No puedo soportar lo que hizo Karen, confesó durante una reunión confidencial. Llevamos meses separados, aunque lo hemos mantenido en secreto. No tenía ni idea de que seguía utilizando mi empresa para su agenda en Oakwood Estates. Howard aportó documentación que demostraba que Karen le había presionado para que inflara los costes del sistema de seguridad y que el exceso le era devuelto a través de honorarios de consultoría. Ya no se trataba solo de una extralimitación del HOA, sino de un posible fraude. A medida que la batalla legal se intensificaba, también lo hacía la división de la comunidad. Los partidarios de Karen, aunque cada vez menos, se volvieron más agresivos. Dejaron notas anónimas en las puertas de nuestros partidarios, presentaron quejas por represalias contra la Asociación de Propietarios e incluso destrozaron el coche de Tom Kelly después de que organizara una reunión de seguridad comunitaria. La presión pasó factura a nuestra familia. Dylan se enfrentó al ostracismo de amigos cuyos padres estaban del lado de Karen. La recuperación de Maddie se vio ralentizada por el estrés y la ansiedad. Sarah y yo pasamos incontables horas con abogados, investigadores y funcionarios del P901 condado en lugar de centrarnos en la salud de nuestra hija. Pero justo cuando parecía que la guerra legal podría prolongarse indefinidamente, Karen cometió un error crítico. Frustrada por las crecientes pruebas en su contra y la hostilidad cada vez mayor de la comunidad, concedió una entrevista no autorizada a un bloguero simpatizante. Esta gente no entiende lo que cuesta mantener los estándares, declaró, y su imagen pública, tan cuidadosamente elaborada, acabó por resquebrajarse. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Si la ambulancia llevara la identificación adecuada no habría habido ningún problema. Sí, es lamentable que la niña Jensen tuviera una reacción alérgica. Un incidente no justifica el desmantelamiento de todo nuestro sistema de seguridad. Cuando se le preguntó directamente si lamentaba sus acciones, la respuesta de Karen fue condenatoria. Lamento que la gente no aprecie la importancia de los protocolos adecuados. En una situación similar, yo seguiría los mismos procedimientos. Las normas existen por una razón. La entrevista, rápidamente recogida por los principales medios de comunicación, fue el golpe final a la ya desmoronada defensa de Karen. 2 días después, los abogados de Karen se pusieron en contacto con Alex para hacerle una oferta de acuerdo. Ella dimitiría permanentemente de la Asociación de Propietarios, retiraría todas las infracciones pendientes contra miembros de la comunidad y presentaría una disculpa pública.
A cambio, nosotros retiraríamos nuestras demandas personales contra ella, aunque no contra la propia asociación. No es suficiente, dijo Sara inmediatamente cuando hablamos de la oferta. No hay rendición de cuentas, no hay garantía de que esto no le ocurra a otra persona. Acepté. Nuestra contraoferta era firme. Karen dimitiría, admitiría su mala conducta en una declaración pública redactada por nuestros abogados, pagaría los gastos médicos de Maddie y participaría en el desarrollo por parte del condado de nuevas normas de acceso de emergencia para todas las comunidades cerradas. Tras 48 tensas horas, el equipo de Karen aceptó con una modificación. Ella haría una declaración por escrito en lugar de comparecer en público. Mientras firmábamos los documentos del acuerdo, Alex sonrió. Esto es solo el principio. El caso Ochoa continúa y el fiscal del condado todavía está considerando cargos criminales. Esa noche, mientras nuestra familia cenaba junta por primera vez en semanas sin documentos legales esparcidos por la mesa, Maddie hizo la pregunta que todos habíamos estado pensando. ¿Realmente se acabó? ¿Con Karen, quiero decir? Consideré mi respuesta cuidadosamente. Una batalla ha terminado, pero la lucha para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir no ha hecho más que empezar. A la mañana siguiente, la declaración de Karen se dio a conocer a los medios de comunicación. Reconozco que mis acciones en la puerta de Oakwood Estates retrasaron el tratamiento médico de urgencia de Madison Jensen. Aunque creía que estaba siguiendo los protocolos de seguridad, ahora reconozco que ningún procedimiento debe tener prioridad sobre el acceso médico de emergencia. Lamento profundamente las consecuencias de mis decisiones y estoy cooperando con los funcionarios del condado para desarrollar mejores normas de acceso de emergencia para todas las comunidades. No era la plena rendición de cuentas que esperábamos, pero era una confesión pública que ayudaría a cambiar el sistema que la había permitido en primer lugar. Y a veces, así es como empieza la justicia. No con una victoria completa, sino con el primer reconocimiento del error. La dimisión de Karen creó un vacío de poder en Oakwood Estates. Los miembros restantes de la Junta, la mayoría de los cuales habían permitido su reinado durante años, se encontraron frente a una comunidad que había despertado a su propio poder y exigía responsabilidades. La compañía de seguros de la HOA asestó el primer golpe. Tras revisar la documentación de nuestro caso y la declaración pública de Karen, enviaron una carta que conmocionó a toda la Junta. Tras revisar detenidamente los recientes sucesos de Oakwood Estates, debemos informarle de que su póliza contiene exclusiones por negligencia intencionada e incumplimiento de las normas de seguridad. Como tal, estamos negando la cobertura de las reclamaciones relacionadas con el incidente de Jensen y la colocación de su comunidad en estado de prueba en espera de la aplicación de las medidas de seguridad requeridas. En términos prácticos, esto significaba que la propia HOA y potencialmente los miembros individuales de la Junta serían personalmente responsables de cualquier daño concedido en nuestro juicio en curso. Las implicaciones financieras eran asombrosas. Richard Winters convocó una reunión de emergencia de la Junta esa misma tarde, a la que asistí junto con Alex y casi un centenar de residentes. El ambiente era tenso, mientras Richard exponía la postura de la aseguradora. Para ser franco, concluyó, la HOA se enfrenta a una posible quiebra si este caso llega a juicio. Tenemos que considerar todas las opciones de resolución, incluida la responsabilidad personal de los miembros de la Junta, añade Alex desde su asiento a mi lado. Muchos estados permiten la responsabilidad individual cuando los miembros del Consejo violan a sabiendas las normas de seguridad. El color se desvaneció en varios rostros del estrado. Linda Blackwell, la aliada más leal de Karen, fue la primera en quebrarse. No tenía ni idea de los requisitos del jefe de bomberos, insistió con voz temblorosa. Karen nos aseguró que todo cumplía la normativa. Confiábamos en ella como presidenta.
Sin embargo, las actas de la Junta muestran que usted votó a favor de aprobar procedimientos de seguridad que requerían explícitamente la verificación de los vehículos de emergencia, replicó Tom Kelly, leyendo documentos habíamos obtenido a través de la presentación de pruebas. Usted personalmente negó la queja de Rose Hernández, después de que el derrame cerebral de su marido se retrasara por estos mismos procedimientos. La compostura de Linda se derrumbó por completo. Karen nos convenció de que era necesario. Dijo que sin protocolos de seguridad estrictos, el valor de nuestras propiedades caería en picado. Con ella todo giraba en torno al valor de la propiedad. Mientras volaban las acusaciones entre los miembros de la Junta, cada uno tratando de distanciarse de las decisiones de Karen, la comunidad vio cómo su liderazgo se desintegraba en tiempo real. Años de deferencia hacia la autoridad de Karen habían creado una junta que había abdicado de sus responsabilidades de supervisión. Richard consiguió finalmente restablecer el orden. Está claro que tenemos que considerar un acuerdo con la familia Jensen e implementar cambios inmediatos en nuestros procedimientos de acceso de emergencia. Ya no se trata solo de nosotros, respondí, poniéndome en pie para dirigirme a la sala. Se trata de fallos sistémicos que ponen vidas en peligro. Cualquier resolución debe incluir reformas integrales. A la mañana siguiente llegó un equipo de auditores de seguridad independientes para realizar una evaluación exhaustiva de los procedimientos de emergencia de Oakwood Estates. Contratados por el condado como parte de una investigación más amplia, tuvieron acceso a zonas y documentos que hasta entonces habían permanecido ocultos para los miembros de la comunidad. Sus conclusiones, publicadas 3 días después, fueron condenatorias. Además de los problemas de acceso a las puertas, detectaron múltiples infracciones de seguridad, carriles contra incendios bloqueados por jardines decorativos, puntos de acceso de agua de emergencia ocultos por modificaciones no autorizadas y rutas de evacuación que no cumplían los códigos vigentes. Lo más inquietante eran las pruebas de que Karen y los miembros de la Junta habían desoído repetidamente las recomendaciones de su propia empresa de seguridad para el acceso de 1900 vehículos de emergencia, insistiendo en soluciones estéticamente apropiadas que daban prioridad a la apariencia sobre la función. Cuando estas revelaciones se hicieron públicas, la Fiscalía del Condado anunció que estaba estudiando posibles cargos penales contra Karen por obstrucción a los servicios de emergencia y falsificación de documentos oficiales. Las consecuencias legales que ella había evitado en nuestro acuerdo volvían por los cauces oficiales. La presión sobre los miembros restantes de la Junta se intensificó. Los residentes que antes temían las represalias de Karen ahora hablaban libremente en las reuniones de la comunidad, compartiendo años de quejas acumuladas. La Junta, desesperada por salvar sus puestos y limitar su responsabilidad, se apresuró a aplicar reformas. Demasiado poco, demasiado tarde, comentó Sara mientras veíamos cómo estrenaban un nuevo sistema de acceso de emergencia que debería haberse instalado hace años. Tenían el poder de evitar lo que le pasó a Maddie desde el principio. El punto de inflexión se produjo cuando el condado anunció audiencias públicas sobre las normas de acceso de emergencia para todas las comunidades cerradas, con Oakwood Estates como principal caso de estudio. Los fallos de la Junta quedarían documentados públicamente, lo que podría afectar a su reputación profesional más allá de la comunidad. Esa tarde, recibimos una llamada de Richard Winters. Jensen, queremos presentar una oferta de acuerdo global en la reunión comunitaria de mañana, dijo con la voz cargada de derrota. Los miembros restantes de la Junta dimitirán, lo que permitirá nuevas elecciones. La HOA cubrirá todos los gastos médicos de Madison y establecerá un fondo para el cumplimiento de las normas de seguridad. Y pondremos en práctica todas las recomendaciones de la Auditoría de Seguridad, independientemente del coste. ¿Y los avisos de infracción?, pregunté, refiriéndome a las citaciones de represalia que los aliados de Karen habían seguido, emitiendo contra nuestros partidarios, todos desestimados con carácter retroactivo, prometió. Solo queremos resolver esto antes de las audiencias del condado.
La reunión de la comunidad celebrada la noche siguiente tenía el ambiente de un ajuste de cuentas largamente aplazado. Los miembros de la junta se sentaron con el rostro desencajado, mientras se presentaba su oferta de acuerdo, seguida de sus dimisiones colectivas. Cuando Richard dio la palabra a la comunidad, Rose Hernández fue la primera en intervenir. Durante años vivimos bajo normas aplicadas injustamente y ejecutadas a través del miedo, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Mi Roberto sufrió daños permanentes a causa del retraso en la atención de urgencia, y yo tenía demasiado miedo para luchar contra ello. Gracias, familia Jensen, por tener el valor que nos faltó a nosotros. Otros le siguieron, compartiendo historias de la aplicación selectiva de Karen, de la indiferencia de la Junta ante preocupaciones legítimas, de un sistema de gobierno comunitario que había dado prioridad al control sobre la compasión. Al ver estos testimonios, sentí una compleja mezcla de reivindicación y tristeza. El sistema había fallado a mi hija, pero había fallado a esta comunidad mucho antes de que llegáramos. Al concluir la reunión con el nombramiento de una junta provisional encargada de organizar nuevas elecciones, el jefe del batallón Rivera se me acercó con una noticia inesperada. El condado está aplicando lo que llaman Protocolo de Madison, explicó. Es un requisito estandarizado de acceso de vehículos de emergencia para todas las comunidades cerradas y de acceso controlado, sin verificaciones, sin retrasos, sin excepciones. ¿Le han puesto el nombre de mi hija? Pregunté realmente sorprendida. Asintió con la cabeza. A veces hace falta un caso concreto para cambiar los problemas sistémicos. La historia de Madison resonó entre los funcionarios de una manera que los argumentos abstractos sobre seguridad nunca podrían. Aquella noche, mientras compartía esta noticia con Sara, reflexionó sobre lo lejos que habíamos llegado desde aquel aterrador día en el campo de fútbol. Cuando esto empezó, lo único que quería era que Karen rindiera cuentas, dijo en voz baja. Nunca imaginé que conduciría a cambios que podrían salvar otras vidas. Así es como cambian los sistemas, respondí. Una persona se levanta, luego otra, hasta que las partes rotas ya no pueden ignorarse. Como para subrayar este punto, mi correo electrónico recibió un mensaje de una dirección desconocida. Era del marido de Karen, Howard. Pensé que deberías saberlo, escribió. Karen está vendiendo su casa y mudándose fuera del estado. La comunidad que una vez controló ya no la quiere, y finalmente entiende que no puede luchar más contra... Sexto, voy a rescindir todos los contratos de mantenimiento del sistema de seguridad con Oakwood Estates, sin penalizaciones por rescisión anticipada. Es lo menos que puedo hacer. Por fin había llegado la hora de la verdad, no solo para Karen, sino también para un sistema que la había habilitado, un consejo que la había empoderado y una comunidad que la había temido. La estructura de poder que casi le costó la vida a mi hija fue desmantelada, pieza a pieza, expuesta a la luz del escrutinio público y a la acción de la comunidad. Mientras comprobaba cómo estaba Maddie antes de acostarme y la encontraba durmiendo, plácidamente sin la asistencia de oxígeno que había necesitado desde el incidente, reflexioné sobre el extraño viaje que nos había traído hasta aquí. Lo que empezó con terror en un campo de fútbol se había transformado en un movimiento por la responsabilidad y la seguridad que iba mucho más allá de nuestra familia o incluso de Oakwood Estates. El ajuste de cuentas no consistía solo en castigar los errores del pasado. Se trataba de crear sistemas que dieran más valor a la vida que a las normas, a las personas que a los procedimientos, a la compasión que al control. Y en ese sentido, a pesar de todo lo que habíamos soportado, algo bueno había surgido de nuestro momento más oscuro. 6 meses después de que Karen impidiera que la ambulancia llegara hasta Maddie, Oakwood Estates celebró una reunión comunitaria en nuestra zona común recién rediseñada. Atrás habían quedado las puertas ornamentales, que antes priorizaban la estética de sobre la seguridad. En su lugar había un sistema de entrada racionalizado con carriles exclusivos para emergencias y acceso automatizado para los primeros intervinientes. Las señales de Protocolo de Madison marcaban la entrada,
un recordatorio diario de lo que nuestra comunidad había aprendido a través de una dolorosa experiencia. El nombre se había extendido más allá de nuestro vecindario. Ahora es una norma en todo el condado para el acceso de emergencia en todas las comunidades cerradas y cada vez más está siendo adoptado por los municipios de todo el estado. Mientras los residentes se mezclaban en aquella cálida tarde de sábado, resultaba difícil conciliar esta comunidad vibrante y comprometida con el barrio temeroso y dividido que habíamos encontrado al mudarnos. Los niños jugaban libremente en céspedes, que en otro tiempo habrían provocado avisos de infracción. Los vecinos charlaban a través de los límites de la propiedad sin comprobar ansiosamente si había coches patrulla o cámaras de documentación. «¡Papá, ven a ver!», gritó Maddie, haciéndome señas para que me acercara a donde se encontraba, con un grupo de adolescentes y personal de los servicios de emergencia. A los 17 años, se había recuperado totalmente de su reacción anafiláctica, aunque seguía llevando 2 EpiPens a todas partes y se acercaba a cualquier alimento nuevo con mucho cuidado. La recuperación psicológica había sido más complicada. Durante meses después del incidente, había tenido pesadillas en las que no podía respirar, en las que figuras sin rostro le impedían recibir ayuda. Pero en lugar de dejar que el trauma la definiera, Maddie lo había transformado en un propósito. Me acerqué y la encontré haciendo una demostración de la técnica correcta del EpiPen a un grupo de vecinos mientras un paramédico la supervisaba. Se había convertido en una defensora insólita que trabajaba con escuelas locales y organizaciones comunitarias para mejorar la concienciación sobre las alergias graves y la respuesta de emergencia. «Recuerda», explicó con la seguridad de quien entiende lo que está en juego personalmente, «azul al cielo, naranja al muslo y aguanta 3 segundos». Cerca de allí, Sara charlaba con Ross Hernández y otros miembros del nuevo Comité de Seguridad Comunitaria, un grupo creado tras el incidente para supervisar los procedimientos de emergencia y las cuestiones de accesibilidad. El comité, con su mezcla de familias jóvenes, personas mayores y personas con necesidades médicas, representó un cambio fundamental en las prioridades de gobierno de Oakwood Estates. «Michael», Tom Kelly me hizo señas para que me acercara a donde estaba con el jefe de Batallón Rivera y varios funcionarios del condado. Estábamos discutiendo el impacto del protocolo de Madison en los tiempos de respuesta. El jefe Rivera asintió. La respuesta media de emergencia en las comunidades cerradas ha mejorado en casi 4 minutos en todo el condado. Son cifras que salvan vidas. La legislatura estatal está considerando adoptar las normas en la próxima sesión, añadió un supervisor del condado. La experiencia de Sue podría ayudar a salvar vidas en todo el estado. Sentí una compleja mezcla de orgullo y tristeza persistente. Ningún padre quiere que el trauma de su hijo se convierta en un cuento con moraleja, pero saber que algo bueno había surgido de nuestra terrible experiencia ofrecía una medida de curación. La transformación física de Oakwood Estates fue sorprendente, pero el cambio cultural fue más profundo. La nueva junta, elegida en una votación sin precedentes 2 meses después de las dimisiones masivas, actuó con una transparencia sin precedentes. Las reuniones se retransmitían en directo. Los registros financieros eran accesibles a todos los residentes. La aplicación de las normas comunitarias se había replanteado por completo, centrándose en la seguridad y el apoyo más que en el castigo y el control. Karen Wilson hacía tiempo que se había ido. Había vendido su casa con pérdidas y se había mudado fuera del estado. La mayoría de sus aliados la habían seguido, incapaces de adaptarse a la nueva dirección de la comunidad o de enfrentarse a sus vecinos después de que saliera a la luz todo el alcance de su comportamiento facilitador. La empresa de seguridad propiedad del marido de Karen había sido sustituida por otra especializada en sistemas de acceso de emergencia, seleccionada mediante un proceso de licitación transparente. Las secuelas legales se resolvieron mejor de lo esperado. Nuestro acuerdo con la Asociación de Propietarios incluía no solo una indemnización por los gastos médicos de Maddie, sino la financiación de la formación en respuesta a emergencias en toda la comunidad y la instalación de DEA
en todo el vecindario. En última instancia, el fiscal del condado se había negado a presentar cargos penales contra Karen, al determinar que las consecuencias civiles y las reformas comunitarias representaban una responsabilidad suficiente. ¿Sabes lo que ha cambiado? ¿Realmente? Dylan observó mientras caminábamos a casa esa noche. Ahora la gente habla de verdad entre sí. Ya nadie tiene miedo. Tenía razón. El clima social había pasado de la vigilancia y el miedo a la conexión y el apoyo mutuo. Los vecinos que antes se documentaban las infracciones, ahora se preocupaban por el bienestar de los demás. Esa noche, mientras nuestra familia se reunía para cenar, Maddie levantó su vaso de agua en un brindis improvisado. Por el lado bueno de las cosas, dijo con la sabiduría que solo da la adversidad, por el lado bueno de las cosas, nos hicimos eco, comprendiendo el complejo sentimiento que se escondía tras sus sencillas palabras. Más tarde, mientras Sara y yo nos sentábamos en el porche a contemplar la puesta de sol sobre nuestra comunidad transformada, me cogió de la mano. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si hubiéramos pagado las primeras multas? Si hubiéramos intentado pasar desapercibidos para Karen. A veces, admití. Pero creo que sistemas como ese acaban derrumbándose por su propio peso. Alguien lo habría desafiado en algún momento. Me alegro de que fuéramos nosotros, dijo tras una pausa pensativa. No por lo que pasó, Maddie. Daría cualquier cosa por deshacerlo, sino porque teníamos los recursos y los conocimientos para defendernos. No todo el mundo los tiene. Tenía razón. Nuestros antecedentes profesionales, nuestra estabilidad financiera y nuestra comprensión de los sistemas jurídicos nos habían equipado para desafiar a un sistema roto de un modo que muchos otros no podían. Ese privilegio conllevaba una responsabilidad. No solo buscar justicia para nuestra hija, sino garantizar que los cambios beneficiaran a toda la comunidad. Mientras la oscuridad caía sobre Oakwood Estates, los vehículos de emergencia respondían. A una llamada varias calles más allá. Vimos cómo se movían sin problemas por la entrada rediseñada, sin retrasos, sin preguntas, sin portapapeles pidiendo autorización. Las luces de la ambulancia desaparecieron al doblar una esquina y recé, en silencio por quienquiera que necesitara ayuda esta noche. La recibirían sin el retraso que había puesto en peligro la vida de mi hija. Una pequeña victoria, quizá, en el gran esquema de las cosas, pero que lo significaba todo para quienquiera que esperara esas luces intermitentes. A veces, así es como se produce el progreso, no a través de grandes revoluciones, sino a través de una familia que se niega a aceptar que las normas importan más que las vidas, una comunidad que encuentra su voz tras años de acatamiento silencioso, un sistema que cambia porque sus fallos se han hecho demasiado evidentes como para ignorarlos. En ese sentido, a pesar de todo lo que habíamos soportado, la resolución había aportado algo precioso. El conocimiento de que el sufrimiento de Maddie no había sido en vano, de que otras familias se librarían de lo que la nuestra había afrontado, porque nos habíamos negado a permanecer en silencio. Al final, fue una resolución con la que pudimos vivir.